Bueno, buenas tardes muchachos. Voy a hacer la entrega del segundo video con base a que, bueno, hemos visto en la anterior clase virtual que la teoría cognitiva en cuanto a David Asbel lo hacemos basado en el aprendizaje significativo, el cual se basa principalmente de la interacción de Lev Vygotsky, teniendo algunas consideraciones adaptadas también de Jean Piaget, ¿no? Por eso es importante nuevamente reiterar que las teorías cognitivas, o más que todo desde el ámbito de la construcción del conocimiento, se basan principalmente de estos dos ejes teóricos que son Lev Vygotsky y Jean Piaget, debido a que uno lo hace desde un punto de vista del desarrollo biológico y el otro lo hace desde un punto de vista de la interacción social. Sin embargo, obviamente, después de mirar a David Asbel, vamos a entrar a mirar a Jerome Bruner. ¿Qué nos plantea Jerome Bruner? Bueno, Jerome Bruner nos plantea un nuevo postulado o digamos un nuevo modelo o un nuevo método psicológico importante para llegar a la adquisición de conocimiento, obviamente generando su eje central en la parte del aprendizaje. Jerome Bruner, bueno, nace en 1915 y fallece casualmente el año pasado, en el 2016. Nació en Nueva York. Es un psicólogo y un pedagogo estadounidense. Dedica gran parte de su vida a lo que es la psicología educativa y la psicología cognitiva. Ejerce su cátedra precisamente en esta área en la Universidad de Harvard y luego, junto con George Miller, que tanto se burlaban ustedes en clase, fundó el Center for Cognitive Studies, que son los estudios cognitivos del centro, ¿ya? Y es considerado el primer centro de psicología cognitiva. Jerome Bruner fue director de ese centro precisamente y fue ubicado en la Universidad de Harvard, donde obviamente en la misma universidad estuvo casualmente y de manera un poco chistosa lo que es el burro Frederick Skinner o Skinner, que fue uno de los precursores de lo que es el condicionamiento operante, ¿no? Bueno, por otro lado, pues también podemos decir que Jerome Bruner luego se traslada a Inglaterra. De hecho, gran parte de sus investigaciones lo hizo tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y obviamente en Inglaterra se dedica a ofrecer cátedras o dar clases en la Universidad de Oxford, ¿no? También es bueno mencionar que se hicieron grandes o que Bruner hizo grandes aportes o grandes contribuciones a la psicología cognitiva y obviamente a las teorías del aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa, obviamente entrando desde el punto de vista de la psicología cognitiva. Bueno, Jerome Bruner es uno de los grandes ejes o uno de los grandes investigadores donde pasa gran parte de su vida dedicando la investigación psicológica y enfoca principalmente en descubrir cómo piensa la mente humana, ¿sí? Cómo la situación en cuanto al sujeto de aprendizaje obtiene esa capacidad de adquirir ese conocimiento, cómo puede aprender, ¿no? Y obviamente después de haber sido profesor destacado de importantes universidades en Estados Unidos y obviamente también como de Inglaterra, ¿no? ¿Cómo se plantea la teoría cognitiva según Jerome Bruner? ¿Cómo la discierne él con base a sus investigaciones, cierto? Entonces podemos decir que las teorías cognitivistas o cognitivistas de Bruner pasan por un proceso de conocer y aprender al ser humano, intentando categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjuntos de ítems equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que básicamente Jerome Bruner categoriza, ¿cierto? Categoriza cada uno de las situaciones, cada uno de los momentos, cada uno de los objetos, cada uno de... O sea, prácticamente la realidad la particulariza. Él genera pedazos de imágenes surreales, por decirlo de esa manera, y ese tipo de pedacitos o de imágenes se van haciendo cada vez un cúmulo, un conjunto, ¿cierto?, de ítems que se van siendo equivalentes y se van adquiriendo en el conocimiento, ¿sí? Por otro lado, pues también, o más bien, no por otro lado, más bien relacionando lo que mencionamos ahorita,
podemos decir que el ser humano, el sujeto de aprendizaje, experimenta y de hecho aprende en gran parte de su vida de las vivencias y la realidad que percibe a diario, de manera cotidiana, ¿cierto? Creando unos conceptos que a partir de esa discriminación de los diferentes estímulos con los que logra obtener los mismos. Entonces, para Jerome Bruner y para el resto de las teorías que generalmente se trabajan desde el punto de vista cognitivista o desde el punto de vista de la construcción del conocimiento, uno de los elementos principales a la hora de conocer es la participación activa del sujeto que aprende, ¿listo? Entonces, este punto de vista de esa teoría nos va a entender que el sujeto de aprendizaje debe ser un ente activo, un ente que siempre debe estar a la deriva, o más bien debe estar en el punto o en el auge inicial de todo proceso de aprendizaje. Este sujeto de aprendizaje es la parte esencial, de hecho es el centro esencial de la adquisición de aprendizaje. Por otro lado, podemos determinar que, o más bien podemos mirar cómo esa categorización desde el punto de vista del aprendizaje por descubrimiento se da en las capacidades que menciona Jerome Bruner, donde vemos que la información primero es recibida desde el exterior, es trabajada de forma activa, siendo codificada, y esto es bueno dejarlo allí en paréntesis de modo importante, porque la codificación es un punto importante del sujeto de aprendizaje en el aprendizaje por descubrimiento. Todo aprendizaje por descubrimiento debe ser codificado, encodificado y obviamente asimilado y acomodado dentro de la estructura cognitiva del sujeto. Por tanto, al ser codificada, siempre vamos a entender de que esa codificación nos va a dar una clasificación, una serie de etiquetas, una serie de categorías, con el fin de poder posibilitar, o más bien con el fin de poder comprender la realidad, llegar a un nivel de comprensión de pensamiento, de lo que está realmente sucediendo fuera, en el factor externo, obviamente, de la mente o del cerebro del sujeto de aprendizaje. Esta información que recibía del exterior obviamente va a generar dentro del ser humano, dentro del cerebro o dentro de esas capacidades, dentro de esa estructura cognitiva que estamos conversando, una formación de conceptos. Pero esta formación de conceptos no solamente se derivan para generar proposiciones como lo planteaba Ausubel, o para hacer una asimilación interiorizada como lo decía Lev Vygotsky. Para Jerome Bruner, lo importante es que la formación de concepto llegue a una capacidad de hacer predicciones y sobre todo hacer una toma real de decisiones del sujeto de aprendizaje propiamente, ¿cierto? Entonces, miren cómo vamos cambiando, digamos, esa curva, si es que lo podemos decir así, o esa línea, ¿cierto?, de investigaciones desde el punto de Jean Piaget, con base a la parte cognoscitiva, hasta el punto de Jerome Bruner, donde desde el punto de vista de Jean Piaget era lineal, era investigativo, era un método riguroso, método científico que se iban dando línea a línea por la curva de crecimiento del sujeto de aprendizaje. Ya Jerome Bruner no lo plantea desde un punto de vista del crecimiento humano, sino más bien desde un punto de vista desde que empieza el sujeto de aprendizaje a recibir información en su cerebro, en su memoria, y obviamente a buscar el punto o el eje principal de la meta, que es la capacidad de hacer predicciones, reflexiones, y obviamente poder llegar a una comprensión y así hacer una toma real de decisiones en cuanto a su aprendizaje y en cuanto a lo que está viviendo en el momento. En un modo explicativo, es básicamente entender que es muy influido por las ciencias de la computación. De hecho, Jerome Bruner se siente muy arraigado, digamos, a ese punto de vista, aclarando, y hay que aclararlo, y pues obviamente tengo por ahí un texto que lo podría aclarar, una noticia por allí que tengo, que Jerome Bruner, aunque dice que podemos estar influidos hoy por las ciencias de la computación, ¿cierto? Nosotros no somos máquinas, ni pensamos como máquinas. Más bien, las máquinas fueron creadas basadas precisamente en nuestros procesos cognitivos, ¿ya? Y es bueno, digamos, determinarlo de esa manera. No somos nosotros quienes pensamos como máquinas, más bien las máquinas se hicieron intentando asimilar, pensar como
como el ser humano, ¿ya? Eso es lo importante y por eso es entendible, digamos que, o hay que entender un poco a Jerome Bruner en cuanto a la concepción que él da, ¿cierto? Del punto de vista de la categorización. Entonces las ciencias de la computación básicamente lo que han hecho es tratar de automatizar y de digitalizar estos procesos cognitivos que hay en el ser humano. Asimismo, podemos mirar que desde la perspectiva de la perspectiva cognitiva de Bruner, vemos que la categorización es capaz de generar conocimiento. Entonces, veamos básicamente este pequeño gráfico donde vemos que las categorizaciones no permanecen siempre estables y cerradas, de hecho nunca lo están. Lo que generalmente pasa con las categorizaciones es que se moldean y son como los respectivamente hablando los esquemas de Jean Piaget, donde cada momento, cada situación, cada píldora, digámoslo, de aprendizaje que llega a obtener ese sujeto de aprendizaje, lo que hace es hacer una serie de modificaciones, una serie de expansiones en cuanto a la experiencia vital que está viviendo el sujeto de aprendizaje, ¿no? Entonces, en este caso, las categorizaciones podemos representarlas básicamente como ese conjunto de esquemas pequeñitos que se van alimentando, van adquiriendo cada momento, cada situación que viene del factor externo. Entonces Bruner apunta que el desarrollo intelectual de una persona tiene una secuencia con características generales. Se trata de dos procesos relacionados que están muy ligados a la categorización. Uno de ellos se llama el concept formation, que es el proceso de aprender los distintos conceptos, y el otro es el concept attainment, que vamos a mirarlo más adelante, y cada uno de ellos tiene una diferencia, pero el hecho de que sean diferentes no quiere decir que no sean unidos, que estén de manera igualitaria. Entonces, ¿cómo adquiere el sujeto un aprendizaje bajo el aprendizaje por descubrimiento? Se da a través de estos dos procesos, el concept formation y el concept attainment. El concept formation es aquel que aprende los distintos conceptos, todo lo que agarre de la realidad y lo puede asimilar en su momento a través de conceptos y definiciones cortas. Y el concept attainment lo que hace es identificar estos conceptos y obviamente sacarle el jugo, identificando propiedades, identificando atributos que determinen una categoría en sí. Entonces, en el concept formation, básicamente lo que se hace es que es un proceso típico de estadios iniciales del desarrollo. El sujeto procede a aprender un concepto, una categoría, y eso genera en sí mismo la información a clasificar en la categoría por él o ella, obviamente, creada. ¿Sí? Básicamente miramos hacia la derecha un pequeño recuadro que traigo a colación y que me pareció como interesante mirar. Entonces, miren, entonces uno dice animal, ¿cierto? El animal es una categoría general. De hecho, podemos decir que un animal es un ser vivo, el cual ese ser vivo tiene extremidades, tiene cabeza, tiene tronco, ¿cierto? Y sus extremidades. Esa parte básicamente es lo que podemos hablar de un animal. Sin embargo, al poder ir generando cada concepto, cada categoría, esto se va haciendo un poco más complejo. Entonces vemos que los animales ya después se categorizan de un modo más general, donde podemos decir que hay animales marinos, animales silvestres, animales de granja y animales domésticos. Y estos a su vez van a tener otro tipo de categorías, que en este caso pues no lo soslayé más allá, pero obviamente sería seguro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que se van a reconocer patrones comunes en varias unidades de información y estos se van unificando en ciertos conceptos. Cuando hablaba en el video virtual de David Ausubel, en la anterior clase, mencionaba algo importante y yo decía, bueno, también podemos hacer otro tipo de categorías, por ejemplo, cuadrúpedos. Y miren que de esta parte no se me hace del todo ajeno. Si hablamos de cuadrúpedos, vamos a encontrar que en los animales de granja hay uno, que es el cerdo. Lo mismo pasa en los animales silvestres, donde está el venado, ¿cierto? En los animales domésticos, el perro, el gato. Y podemos hacer otro tipo de categorización. Esa es la formación de conceptos que básicamente podemos ir haciendo de modo cognitivo, ya a través del aprendizaje por descubrimiento. Por otro lado, encontramos el concept attainment, que es básicamente hablar del objetivo o el logro del concepto, o sea, como la parte final del logro del concepto.
¿Qué es lo que generalmente pasa en el logro del concepto? Lo que se hace es que se realiza la identificación de esas propiedades que permite registrar el estímulo en una categoría ya existente, creada obviamente por otros. Entonces, lo que decíamos hace un momento, lo que pasa o lo que generalmente siempre sucede en el cerebro es que categorizamos. Generalmente no lo hacemos de modo directo o digamos de modo intencional, sino lo hacemos de modo natural, como lo acabé de hacer hace un momento. Sin embargo, esas categorías ya existentes van dando un aporte significativo, ¿cierto? Y por eso, ¿por qué menciono la palabra significativo? Porque el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje por significativo son muy relacionados en ese punto, en cuanto a que todo lo que existe y todo lo que se pueda categorizar o todo lo que se pueda manejar por conceptos va a ser totalmente importante. Va a ser totalmente importante para poder lograr un buen aprendizaje. Entonces, para Brunner, el aprendizaje por descubrimiento se debe categorizar. Y esto, lo que va a suceder luego es que va a inferir en los atributos principales de la categoría que se fueron formando, comparando y contrastando. Ejemplos que contienen los atributos principales con categorías con otros elementos que no los posea. Dicho de este modo, lo que generalmente sucede es que hay una cierta creación de criterios de inclusión y exclusión en una categoría. Entonces, si mirábamos hace un momento hacia atrás, voy a regresar, si mirábamos hacia atrás, decíamos cuadrúpedos. Entonces decíamos, la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿qué animales no son cuadrúpedos? ¿Cierto? Y estoy casi seguro que más de uno de nosotros estamos viendo aquí en pantalla, estuviéramos ya diciendo, este no es, este no es, este no es. O en otro caso diríamos, bueno, ¿cuáles son aves y cuáles no son aves? Y de igual manera haríamos la misma situación. En este caso, pues miramos en el ejemplo del concept attainment o logro del concepto, una división. Por ejemplo, aquí estamos mirando cuáles son frutas y cuáles no lo son. Entonces, o cuáles son, digamos, verduras y cuáles no lo son, ¿sí? Entonces, miren la pregunta abajo, de dar las imágenes que encajan en el concepto y las que no. ¿Cuál es el concepto probable? Entonces, ¿cuál sería la correspondencia correcta? Entonces dice, no, yes. Entonces, el no son bananas, manzanas y uvas. Por el lado del yes son carros, que son zanahorias y brócolis. Lo que está diciendo es que básicamente queremos encontrar los vegetales. ¿Cuáles son los vegetales? Entonces ya encontramos, y eso es correcto, vegetales. Bueno, además de estos dos conceptos importantes, el concept attainment viene representado, o más bien se representa o representa la realidad según una situación bastante importante. No todo proceso cognitivo se deriva en dos situaciones como las que acabamos de mencionar anteriormente, sino que también vienen de algunas estructuras importantes de cognición que hay que manejar, que hay que poder interpretar. No solamente se da el formation concept o el attainment concept, sino lo que generalmente sucede es que también hay una serie de interpretación de la información o de la realidad externa que tiene que ser bien asimilada dentro del proceso o dentro del modelo de la estructura cognitiva. Entonces, para Brunner se resulta muy deducible que el aprendizaje debe ser activo, teniendo que el individuo o teniendo que, más importante, la estructura cognitiva se vaya basando en una asociación de conocimientos previos que va permitiendo construir conocimiento y realizar inferencias. ¿Cuáles son las inferencias? Realizar diferencias, exclusiones, inclusiones, inclusiones, exclusiones. Eso es lo que generalmente plantea el aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué es y qué no es? Entonces, los niños generalmente necesitan una experiencia que tienen que tener para poder hacer este tipo de procesos cognitivos o procesos mentales. Dentro de esos procesos hay tres niveles que se plantean en el modelo de Jerome Brunner dentro del aprendizaje por descubrimiento. Primero está el aprendizaje activo, luego está el aprendizaje icónico y por último está el aprendizaje simbólico. ¿Ya? Cada uno de estos niveles va a proveer de experiencias que solamente se pueden dar en niveles sofisticados y cada uno de ellos obviamente tiene una perspectiva diferente. En fin, lo que podemos decir es que dichos modos de representación no son excluyentes. Lo que generalmente sucede es que son únicos, o más bien no son únicos, se deben relacionar entre sí y pueden aplicar varios a la vez para facilitar el aprendizaje. Recuerden que
en el aprendizaje significativo de David Ausubel, decíamos que habían 3 tipos de aprendizaje: el de representación, el de conceptos y el último, que obviamente es el de proposiciones. Pero decía Ausubel algo importante, y era que cada uno de ellos iba ligado y era de forma por etapas, digámoslo así, una etapa de desarrollo: primero representaciones, luego conceptos, luego proposiciones. En el caso de Jerome Bruner, y hay una diferencia abismal en este sentido, y es que se pueden manejar entre los 3, no son excluyentes, perdón, sino son totalmente relacionales, y se pueden aplicar todos a la vez, ya todos a la vez pueden ser totalmente utilizables. Miremos rápidamente, pues un poco a modo textual, que es cada uno de ellos, y pues obviamente entender las partes finales de lo que es lo que plantea Jerome Bruner. Entonces, la representación en activa básicamente es un conocimiento que se adquiere a través de la acción, de la interacción directa con el elemento a conocer. O sea, básicamente hay una interacción. Debe haber una interacción entre el sujeto y el ambiente o el contexto como tal, ¿no? El contexto de aprendizaje, digámoslo así, el ambiente de aprendizaje. Ese contexto o ese ambiente de aprendizaje debe representarse generalmente con base a unos conocimientos previos y obviamente a unos estadios iniciales de desarrollo, en los cuales esa representación debe generarle al sujeto de aprendizaje algún proceso recordatorio de algún hecho en particular. Y obviamente, como el aprendizaje ya fue recordado o puede ser recordado o no en algunos casos, ese aprendizaje se vuelve procedimental, o sea, se hace un procedimiento en sí mismo, de modo mental, y puede ir aprendiendo, ¿cierto?, una acción en ese momento. Ejemplo de un aprendizaje a través de la parte enactiva, cuando generalmente aprendemos a ir en coche, o aprendemos a ir en una bicicleta, o a manejar una bicicleta, o cuando utilizamos por primera vez un cubierto para comer. Todos estos tipos de aprendizajes son aprendizajes que, aunque en algunos casos se vuelven repetitivos, es una representación inactiva. ¿Por qué? Porque se está dando a conocer, o más bien se está adquiriendo un conocimiento a través de una acción, a través de una interacción directa con ese elemento. Luego encontramos lo que es la representación icónica. La representación icónica es generalmente lo que se conoce a través del modo icónico, cuando se emplean elementos visuales reconocibles y poco simbólicos. Por ejemplo de ello, una fotografía o un dibujo. Generalmente las fotografías o dibujos lo que nos dan a entender son colores, rostros familiares, ¿sí?, algunos tipos de cosas que no tienen nada que ver con una simbología. Lo que tiene que ver es con una representación, ¿cierto?, desde el punto de vista de la imagen, de una imagen, nada más. Entonces, debido a ello, es a partir de que generalmente entre los 3 años hacia adelante, la mayoría de los niños y las niñas son capaces de utilizar este tipo de representación. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de desarrollo más amplio, ¿no? Y por último tenemos lo que es la representación simbólica. La representación simbólica trae como definición, es que implica que se obtiene la información a través de símbolos. Ya aquí ya hay un proceso cognitivo más complejo, más amplio, en el cual ya podemos entender palabras, podemos entender conceptos, podemos entender abstracciones, y tenemos ya la capacidad de generar un lenguaje escrito. Allí es donde generalmente el nivel de desarrollo intelectual necesario aporta, ¿cierto?, que haya un tipo de representación mayor con base a recuerdos de un aprendizaje, o una representación icónica y una representación en activa. Entonces lo importante es que se considere que este tipo de representaciones surge alrededor de los 6 años de edad, ¿sí? Haciendo un promedio, no necesariamente los 6 años de edad sesgadamente, pero la gran mayoría de ellos siempre utilizan desde esta edad, de los 6 años en adelante, ya un proceso simbólico idóneo. ¿Qué críticas y qué correspondencia puede haber con los estudios de Jean Piaget? ¿Cómo Jean Piaget, digamos, beneficia en cierta parte al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, y en qué parte no hay una crítica de ello? Entonces, los teóricos del procesamiento de la información siempre van a criticar que la teoría del desarrollo de Jean Piaget
siempre se ha planteado por etapas de crecimiento, se han hecho desde un punto de vista no cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Sino que siempre fue cuantitativo, medido por edades, por evolución, pero no se ve más allá de una cualidad. Y era, por ejemplo, alguno de sus compañeros cuando decía, es que sí, nosotros podemos tener una edad cierta, pero en esa edad cierta quizás hubo un retraso o hubo un adelanto, perdón, cognitivo, y es totalmente cierto. Entonces, esa es, digamos, como las críticas que se le hacen a Jean Piaget con base a su desarrollo cognitivo. Y obviamente, pues vuelve y lo reitera Jerome Bruner con base a este nuevo procesamiento que él dice de la información, que pues básicamente no le aporta mucho al aprendizaje por descubrimiento. Más bien lo que él dice es que más de hablar de las etapas de desarrollo, digamos desde el punto de vista biológico, él plantea que más bien deberían haber unas capacidades crecientes de procesamiento y memoria, que de hecho pueden surgir y obviamente no las delimita a través de una edad en particular, sino que se pueden dar durante una etapa de crecimiento del ser humano. Brunner, por ejemplo, pues rechaza también explícitamente la noción de etapas desarrollistas, que es lo que estoy hablando en este momento, pero sostiene que hay diferentes modos de procesar y representar esa información, enfatizándose durante el periodo de la vida del niño, sin dar pues una edad, un límite de edad como tal. Adicionalmente, bueno, también hay que mirar cómo plantea, ¿cierto?, Jerome Brunner la evolución del sujeto de aprendizaje. Entonces dice que la función importante es la manipulación física. Esa manipulación física es saber principalmente en cómo hacer y hay una mínima reflexión. Entonces, lo importante de hoy del sujeto de aprendizaje no es solamente enseñarle a saber, sino también saber cómo hacer, cómo manipular, cómo llegar a la acción del aprendizaje, ¿sí? El accionar como tal y llegar a esa meta del aprendizaje, de poder memorizar, pero desde un punto de vista, bueno, no memorizar, más bien conocer, interpretar y comprender el conocimiento desde un punto de vista del descubrimiento. Bueno, otra de las cosas importantes es que dice que dentro del periodo de vida del sujeto de aprendizaje, el segundo periodo particularmente, que siempre deriva entre los 5 y los 7 años, siempre hay un énfasis hacia la reflexión y hacia el individuo, que hace capaz que se representen aspectos internos del ambiente. Esos aspectos internos ya derivan más a la parte icónica dentro del sujeto de aprendizaje. Y finalmente el tercer periodo pues coincide en que la adolescencia como tal, ya el pensamiento se debe hacer más abstracto, y más dependiente del lenguaje. Ya hay un análisis, ya hay una reflexión, ya hay una comprensión de lectura, de escritura, y por ello es importante que en este tercer periodo pues el pensamiento juegue un papel trascendental en cuanto a la adquisición de conocimiento. Por tanto, el individuo debe adquirir una habilidad para tratar tanto con proposiciones como con objetos. Entonces, básicamente, este desarrollo cognitivo y evolucionista plantea de que debe ser percibido a través de 3 sistemas importantes de procesamiento y representación de información. Dentro de estos 3 sistemas está primero el sistema que opera a través de la manipulación y la acción. O sea, un aprendizaje por descubrimiento, por excelencia, debe tener la manipulación y la acción del momento, de la situación. Un segundo momento o un segundo sistema es aquel que piensa a través de la organización perceptual y la imaginación. ¿Sí? Entonces, este proceso básicamente lo que hablamos, y nuevamente se reitera, lo que es la encodificación. ¿Sí? Cómo esa información que se consigue en ese factor externo, en ese ambiente, se interioriza en nosotros, esa información que de modo perceptual la organizamos dentro de nuestros esquemas mentales, cómo llega a ser organizada en ella y cómo se categoriza. Y finalmente un tercer sistema, que es a través del instrumento simbólico. A cada uno de esos esquemas mentales, esas imágenes mentales que hemos hecho a través de esos dos procesos anteriores, hay un tercero, y hacemos una parte simbólica, una representación simbólica dentro de nuestro cerebro que nos designa en qué momento podemos
volver a utilizar ese concepto, esa realidad o esa imaginación que nos dimos, ¿no? Y eso es lo que generalmente el instrumento simbólico aporta. En fin, generalmente estos periodos de desarrollo se les otorga bastante énfasis en cuanto a los modos de representación del aprendizaje. Y generalmente vamos a decir que hay una caracterización de ese desarrollo intelectual y obviamente es independiente de los estímulos externos. Los estímulos externos nos favorecen en la adquisición de la información como tal, pero quien realmente desarrolla esa intelectualidad es la parte interna de nosotros, la memoria, la atención, la percepción, que ya tiene que ver ya un factor interno en el cerebro, ¿ya? Por otro lado, pues también podemos decir que el mundo mismo nos da una serie de herramientas simbólicas y obviamente una creciente capacidad para atender a varios estímulos al mismo tiempo y poder atender a exigencias múltiples. ¿Qué aportes hay con base a Brunner en los últimos años? Recordando pues obviamente que su fallecimiento fue el año pasado y pues es obvio y entendible que deberíamos comentarlo básicamente. Entonces generalmente pues Brunner, lastimosamente su centro de estudios cognitivos fue cerrado, pero Brunner se muda a Inglaterra y trabajó en la Universidad de Oxford y ahí se enfocó a generar más investigaciones en cuanto al estudio del desarrollo cognitivo y principalmente en la infancia temprana o en la temprana infancia, o sea, en los niños más pequeños. En el 80 regresa a Estados Unidos, vuelve a Nueva York y obviamente se une a un cuerpo de docentes en la Universidad de Nueva York, pero sin ya tener un centro de estudios que se dedica a la parte cognitiva. Genera algunas contribuciones que no pasaron desapercibidas. Fue acreedor de reconocimientos importantes, como ejemplo la medalla de oro de SIVA. También tuvo en cuenta lo que es el premio Balzán, ¿sí? Que es uno de los premios más importantes en cuanto a los reconocimientos investigativos de la comprensión de la mente humana. Y obviamente hizo algunas publicaciones como por ejemplo lo que es la realidad mental y mundos posibles en 1986, donde muestra algunos enfoques de los temas de antropología y literatura y uno de los puntos más relevantes de esa trayectoria que él tuvo en cuanto a los últimos años. También en ese mismo año contribuyó a lo que es la creación del cassette educacional o Baby Talk, donde pues hablaban de procesos mediante los cuales el niño puede adquirir algunas habilidades lingüísticas. Sería bueno como intentar revisar esa parte más adelante. Sí, pues ya no directamente en este curso, pero bueno, vamos a ver qué se puede seguir adelantando. Y en 1990, pues generalmente se dedica a realizar una serie de conferencias, refuta algunas situaciones con base a lo que es el acercamiento al procesamiento digital, ¿sí? Pues algunos autores toman el procesamiento digital como un factor, un método psicológico que puede afectar digamos, aportar al estudio de la mente humana. Él lo refuta totalmente y obviamente enfatiza de que más que el procesamiento digital puede aportar más un aspecto cultural o un aspecto ambiental en la respuesta cognitiva, ¿no? Finalmente, pues también podemos decir que existen algunas obras importantes reconocidas en español, ¿sí? Como por ejemplo Hacia una teoría de la instrucción, Acción, pensamiento y lenguaje, El habla del niño, La importancia de la educación, Actos de significado y otros más que pues obviamente dan aporte a lo que es la psicología educativa de los años 90 y obviamente algunos con base a este periodo. Entonces, básicamente el aprendizaje por descubrimiento, o también denominada la teoría de la instrucción, ojo con eso, aprendizaje por descubrimiento o teoría de la instrucción, básicamente es la capacidad de reorganizar datos ya obtenidos de manera novedosas y que obviamente permita hacer insights o descubrimientos nuevos. Recuerden que los insights son descubrimientos nuevos que se hacen a través de algunos procesos de la Gestalt. Básicamente también podemos decir que queda expresado el principio del autor, donde todo conocimiento real es aprendido por uno mismo. Y finalmente, pues Brunner propone una teoría que es la teoría de la instrucción, que es esta,
donde se plantean 4 aspectos fundamentales: la motivación, la estructura del conocimiento, la estructura o aprendizajes previos del individuo y el refuerzo del aprendizaje. O sea, aquí básicamente podemos tomar unos adeptos de David Asbel, donde decíamos que el aprendizaje debe ser totalmente motivacional. Bueno, también podemos decir que en la parte de la estipulación de las teorías cognitivas, para Brunner el sujeto es un ente activo de aprendizaje, como lo decíamos al inicio de esta presentación de video. Y obviamente decíamos que el proceso importante es que no se limita únicamente a grabar información del exterior, sino que obviamente debe ser operada, debe ser modificada y obviamente poder convertirla realmente en un conocimiento como tal. En ese sentido, pues se considera que el aprendizaje tradicional de las escuelas se ha basado mucho en un procedimiento de adquisición de información descontextualizada, únicamente depositada en pupitres, depositada en bibliotecas, y que no tiene una realidad aplicabilidad en el contexto, ¿no? Por eso, en oposición, él propone ese aprendizaje por descubrimiento, porque el sujeto debe aprender fuera del aula de clases, debe verse estimulado, conociendo o más bien adquiriendo ese conocimiento a través de lo que es la curiosidad, la motivación y el autoaprendizaje, siendo un docente obviamente un guía para ello. El docente no pasa a ser el maestro y el que todo lo sabe, sino un guía, un participativo con base a ese aprendizaje que se desea adquirir. Por último, como conclusión, o como pequeñas conclusiones, podemos delimitar que se pueden ver que hay muchas posturas anteriormente que se centran en describir las características de los sujetos en varios periodos del desarrollo cognitivo. Lo importante es que siempre vamos a estar pendiente de que existen términos como aquellos que están ligados a estructuras lógicas y algunos con capacidades de procesamiento de información. Esos puntos de vista deben postular una relación entre lo que es aprendizaje y lo que es desarrollo. Y lo importante es que necesariamente debemos conocer las características del individuo a una determinada edad. O sea que no todos debemos, en una edad en sí no vamos a aprender todo. Y de hecho cada uno a su proceso evolucionista vamos a tener unas capacidades diferentes de adquirir conocimiento. Y obviamente esa adquisición de conocimiento va a permitir, obviamente ya salgo un poco de esta cortapisa del desarrollo cognitivo, ya en una teoría de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a ver como conclusión cómo se pueden adaptar los diferentes estilos de aprendizaje que existen y cómo se logran adquirir. Entonces, es decir que el sujeto aprende, ¿cierto? Aprende y obviamente siempre va a estar ligado o condicionado a su nivel de desarrollo, al nivel como está básicamente estudiado. Bueno, por último, pues no como todo video, pues obviamente dejar la bibliografía que se utilizó pues para tener en cuenta cada una de las situaciones que plantea Jerome Brunner con base a lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Con esto pues espero que se pueda recuperar la clase del día de ayer, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que es importante, ¿no? Que podamos entender, podamos comprender este tipo de aprendizaje y pues lo podamos tener en cuenta para futuras clases. ¿Listo? Con eso pues quedamos allí, muchachos, y ya nos veremos la próxima semana en clases. Que estén muy bien, adiós.